del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que es bien difícil poder estar, digamos, de acuerdo con la narrativa, al menos institucional, de la policía, de la fiscalía y del mismo presidente de la República, cuando hace referencia de que esta captura obedece al plan de anticorrupción que está llevando a cabo el Estado salvadoreño, cuando lo que vemos realmente es una persecución sin sombras, sin medias tintas, es una persecución política a personajes que dignamente, de alguna u otra manera, muestran un rechazo, una oposición, y sobre todo una oposición sensata en el sentido de demostrar que el rumbo del país... Ese ha sido el sonsonete con el que han salido desde hace ratos, ¿verdad? Muchos funcionarios, muchos miembros más bien de los partidos políticos, tanto de Arena como del FMLN, ¿verdad? Que esta es una persecución, ¿verdad? Pues todos esos angelitos que andan huyendo fuera del país, esos no tocaron ni un centavo. Y todos los que están siendo acusados, esos no tocaron ni un centavo, y aquí en este país jamás, ¿verdad? Ellos construyeron aquí el arquetipo del cielo y del paraíso, lo cual, por supuesto, a mí lo que me puede dar nada más es risa, porque todos sabemos lo que hicieron, ¿verdad? Los dos gobiernos, aquí no voy a hablar solo de uno, los dos gobiernos del FMLN que fueron de Arena y el FMLN que fueron extremadamente corruptos. Arena, el padre y creador de la corrupción, ¿verdad? Y el FMLN traidor que continuó lastimosamente con ese esquema. Bueno, hablando jurídicamente también hay que encauzar bien las cosas, ¿verdad? Tú dijiste una palabra al inicio, presunto enriquecimiento ilícito. Pues ya no es presunto. Desde luego hay una condena judicial por enriquecimiento ilícito en materia civil. Eso ya es una verdad legal. Eso ya es una verdad legal. Ya no hay una presunción. Esa es una verdad legal establecida. Que si alguien tiene su propia opinión sobre el sistema judicial por X o Y razón en cuanto a la imparcialidad con la que se sentenció, eso es harina de otro costal. Enriquecimiento. Pero si hay una condena, es una verdad legal de que él se enriqueció ilícitamente. Ya no es una presunción. Ahora, que en nuestro actual esquema, antes, porque él empezó a ser procesado antes de la ley anticorrupción que se acaba de aprobar, era necesario de que para poder iniciar el proceso penal por enriquecimiento ilícito, o sea, por el delito de enriquecimiento ilícito, tenía que ser primero declarada el enriquecimiento ilícito en materia civil. Y una vez que había sido declarado en materia civil, podía la Fiscalía iniciar el proceso penal, ¿verdad?, por enriquecimiento ilícito como delito, que es lo que se ha hecho ahora. Espero que el Estado le garantice su integridad física, entregándole la medicación que corresponde, y que no nos vaya a pasar lo mismo que con Alejandro Meizo, que dentro de custodia del Estado termina falleciendo. Es importante recordar que necesita tener un proceso que garantice su integridad física, que garantice un debido proceso y que le permita defenderse. Ya en El Salvador hemos tenido casos en los cuales la gente no se va huyendo, se queda y logra salir avante de ese proceso judicial, como es el caso de Banda Pignato, que se quedó casa por cárcel durante casi 6-7 años y logró salir avante a su proceso judicial. Dicho esto, es importante recordarle a la gente: no meta las manos al fuego por ningún político. No meta las manos al fuego por ningún político. Hay gente aquí que ha ocupado puestos de poder real, donde se sintieron inmunes e impunes, que de alguna manera tuvieron provecho y tuvieron capacidad de decisión sobre algunos fondos, y esto debería de ser explicado y no debería de molestarnos explicarnos, pero que se dé con todas las condiciones que corresponden. El tema de que muy probablemente hay una persecución porque él es el testigo principal en el caso de los ambientalistas de Santa Marta, solo recordarles, el caso de Santa Marta está vinculado a la RN y un ajusticiamiento.
y Eugenio era mando de la RN, por eso es que está vinculado al proceso, no porque esté defendiendo ambientalistas, está por un tema de un ajusticiamiento y esas son cosas diferentes para que no se confunda. ¿Cómo así? ¿Eso tiene que ver con la detención ahora? No, lo que han dicho es que es por los ambientalistas y no es un tema de ambientalistas, ese es un tema de un ajusticiamiento durante el periodo de la guerra y él era mando de la RN y esta gente era de la RN, por eso a él le corresponde ser testigo ahí. ¿Con cuál caballero? Con Al. Con Aldito, sí. La corrupción debe perseguirse y castigarse, porque es quitarle a la gente más pobre. Quienes pagamos más impuestos en este país somos la gente que tenemos menos ingresos. Los impuestos son regresivos, no progresivos. Entonces, castigar a la gente más pobre, quitándole ilegalmente sus recursos, creo que de verdad debe de ser castigado. Otra cosa es que lamentablemente los salvadoreños aquí no tenemos que probar nada, solo tenemos que decirlo en el lugar adecuado y ya condenamos a quien quiera que sea. Pesa más el prejuicio que el juicio. Yo sinceramente, qué bueno que aclaraste eso, porque para mí era un doble juzgamiento por el mismo delito. Y si es doble juzgamiento por el mismo delito, quiere decir que, pues, hasta donde yo sé, bueno, yo con frecuencia veo ese programa de La Ley y el Orden, y ahí dicen que no se puede hacer eso. ¿No somos ciegos o qué? Ahí tenemos, y no me canso de repetirlo, ahí tenemos los 12 casos de las ICIES, ¿ya? Que se le presentaron a este gobierno. ¿Qué hicieron? Cerraron las ICIES, guardaron esos archivos y ahí está. ¿Qué pasó con la famosa unidad que dicen que estaba conformada en la Fiscalía, que estaba investigando también casos de corrupción en el gobierno? ¿Qué pasó? Llegó el nuevo fiscal al que impusieron y cerró y olvidó, y hasta yo lo escuché en algún medio de comunicación que dijo, esa unidad nunca existió. Ese ha sido un rumor callejero, algo así dijo él en una entrevista. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con la investigación del exministro de Agricultura y Ganadería con las compras que hizo? ¿Qué pasa con la investigación de los fondos de la pandemia que se le aprobaron? Casi 3.000 millones de dólares a este gobierno. ¿Qué pasó con el famoso fondo FOPROMID? El uso de eso. Entonces, yo digo, bueno, si han estado investigando esos casos que no lo han hecho, uno dice, bueno, parece que la justicia no es selectiva, pero a todas luces hay una persecución en contra de ciudadanos que se han dedicado valientemente, digo yo, a denunciar las injusticias. Qué interesante, mira, Aldo, y deberíamos de estar de alguna manera satisfechos. Bueno, eso es lo que demuestra es que los poderes del Estado no dependían del Ejecutivo. Eso demuestra que en ese entonces el Poder Judicial no dependía del presidente Salvador Sánchez Serén. Fíjate qué peligrosa la opinión, es decir, reconociendo implícitamente que hoy el órgano judicial depende del presidente de la República. Mira, los antecedentes del fiscal de esa época. Ese retruécano argumentativo no pega. No, claro que sí. Es decir, eso te demuestra efectivamente que el Poder Judicial. Que en la oficina de Capres de Mauricio Funes se eligieron a 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional que ni siquiera iban en las listas de las ternas que habían elegido los abogados. Pero fíjate, uno de los mandatos, según la Constitución del presidente de la República, justamente es esa, la armonía, incluso, y qué interesante que en esos tiempos hasta televisada fue esa elección. Yo recuerdo, se les olvida las cámaras que habían en aquella mesa en Casa Presidencial cuando hubo ese impasse en la Asamblea Legislativa. A ver, salvadoreño, ¿cómo funcionaba esa democracia? Bueno, si está defendiendo está bien. No. Yo creo que es hay que hablar lo que es. Yo creo que es importante entender, el sistema judicial salvadoreño ha sido un sistema corrupto. Hemos tenido fiscales que han armado casos definitivamente, y lo dijo Mauricio Funes en su momento. Yo me retiré porque el fiscal de turno, que creo que era el señor Douglas Meléndez, no sé, me corrigen por ahí, la traía conmigo y ya han quedado ahí varios antecedentes que se habían armado un par de casos con esa administración. Ahora, lo que dice Vladimir no deja de ser menos cierto. O sea, antes sí se hacían estos pactos, yo te doy uno, vos me das uno. Hoy lo elige todo, nuevas ideas, y no tienen excusas.
y no tienen ninguna excusa para no cumplir y dar las garantías que deben de dar. Los 15 magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia los ha elegido Nuevas Ideas. 2 elecciones en la legislatura 2021-2024 y una elección en el 2024. Ahí están los 15 magistrados ya, completos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hicieron una purga judicial porque yo, a diferencia de Vladimir, no vi una sustitución de jueces, fue una purga. Dijeron en el debate, cumplieron 60 años, son corruptos. Yo no sé de esta mesa quienes ya tienen 60 con corruptos, ¿verdad? Porque ese fue el argumento que utilizó Nuevas Ideas en su momento para hacer ese llamamiento. Yo creo que en el tema, más que defender personas, y yo insisto, no hay que meter las manos al fuego por ningún político. Andrés, veamos cuál es tu punto de vista en esta discusión que hay, en este debate. Mira, esta discusión que hay, lo único que pone en la mesa que el sistema judicial y cómo funciona en general el Estado necesita trabajar más en su credibilidad. Y eso significa trabajar por una verdadera justicia para que todos nosotros como población en general podamos estar confiados en que el sistema, si no funciona bien ahora o tenemos nuestras dudas o le damos el beneficio de la duda, podamos confiar hacia el futuro de que se va a perfeccionar. Pero ¿cómo vas a confiar si tenés un fiscal que ya es reelegido por segunda vez y tiene varios avisos y no avanza? Vuelvo a insistir. Ese es el reto. ¿Y cuál es el reto real? Pues, ¿quién nombra a estos funcionarios? La Asamblea. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cómo van? Fíjate que han cambiado el sistema político, pero no en el tema de las elecciones de segundo grado y esa dependencia que se va a mantener y ese clientelismo al final del día no lo han quitado. Y no yo me quiero ir más allá. La responsabilidad de lo que está pasando ahorita, para bien o para mal, es del elector. El método de involucrar a la familia no es correcto cuando la familia no aparece en el proceso. Y él ya lo había dicho, ¿verdad? Hay otros procesos que sí sale involucrada la esposa, el no sé quién, el etcétera. Pero en el proceso civil aparecen involucrados. Bueno, pero no aparece el niño. Bueno, y yo creo que el tema ¿le van a aplicar el régimen de excepción al señor Chica? Ustedes que son abogados. Se supondría que no, porque no está siendo detenido por esos delitos. ¿Cuántos días debería estar detenido? 3 días para presentar. Sí, mire, el tratamiento jurídico es el normal. Si a mí me consultan por una elemental inteligencia y por una elemental responsabilidad, van a aplicar normalmente el proceso como se debe. Eso para que no hayan resquicios ni hayan... ¿verdad? Que no hay régimen de excepción. Para que no hay... No, porque no es ese delito, no es por pandillas. Es una pregunta que... Sí, pero es válido, pero no es necesario. O sea, se han seguido todas las fases, incluso no se saltaron el esperar que hubiera una sentencia civil. Pues, porque en una dictadura le valen los procesos, le valen las fases. En una verdadera dictadura no iban a andar esperando una sentencia civil para meterlo. Pero si es como dicen muchos que era por los $50,000 que le sacó por la difamación, porque le tenía odio jarocho, por cualquier otra cosa, eso no hubieran andado esperando sentencias en la parte civil. Yo creo que el Estado debe cuidar las formas por el tema también a lo que se presta este debate al final del día. Yo insisto, por los políticos no se meten las manos al fuego. Hay que esperar que el Estado y exigir que el Estado cumpla el debido proceso, no solo el proceso judicial, sino resguardando la integridad física de Eugenio Chica, porque es un hombre de tercera edad con enfermedades crónicas permanentes y no puede ser que al Estado se le vuelva a acusar o a señalar que un reo fallece en su custodia. Por esa razón, no, si se mueren también sin la custodia, como el de Nicaragua. Sí, pero ahí está Alejandro Mason también, entonces yo creo que parte del... Y no sabemos si Sánchez Serén estará vivo también, porque como se lo comió la tierra también, ahí en Nicaragua. Pero... Entonces, no, lo que sucede es que, a mi modo de ver, aquí se han seguido y se van a seguir guardando las formas. La ley anticorrupción va a entrar en vigencia en 180 días después de su publicación en el diario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Será un compás de espera para alguien y decirle, miren, pongan al día sus papeles? Ojalá que esta ley traiga los dientes suficientes para cuestionar, seguir y vigilar a todos los que están en el Estado, porque solo es corrupto en el que recibe o maneja fondos públicos. Y de eso se trata.
de perseguir al que maneja fondos públicos con tal discrecionalidad que se beneficia personalmente. Ahora, yo siempre he sostenido que El Salvador no tiene un problema de leyes, tiene un problema de aplicación de leyes. Totalmente. El tema, esta ley responde al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, eso lo dije la semana pasada, y quizás solo para terminar lo del punto de la deuda política, aquí estamos viendo el amanecer del cambio del sistema político de El Salvador. ¿Cómo vamos a lidiar con este tema de que los partidos políticos son el único método para llegar al poder? Eso va a ser lo importante, pero aquí ya te cambiaron el sistema, la manera de elegir diputados, la cantidad de diputados, la distribución política, eliminación de deuda política. Creo que hay que darle seguimiento a eso. Ahora, esta ley anticorrupción es muy buena, si vos la lees, hay un sistema, hay varias instituciones, por eso son 180 días porque hay que articular varias instituciones, crear otro tipo de institucionalidad que vaya dándole cabida a eso, pero el problema no es para tomar como referencia no la declaración de renta 24-25, sí, no. Pero es que mira, había manera de poderlo hacer. Mira. Ese tema de que la multa de la ley de probidad estaba en colones y no poder cruzar, porque es tan fácil cruzar a Hacienda, las alcaldías, el CNR, con lo que te presentaron, ver si a alguien le aumentó el patrimonio y que los bancos te digan cómo están pasando los dineros, los que están en los cargos, ya tuvieras preso a Mundo Raimundo y medio mundo de los que han tocado dineros públicos. Habría que ver cuáles son los argumentos que lo llevan a hacer esa conjetura de él, ¿verdad? Esa es su opinión. Una opinión más a lo que se da en esa orquestada versión, ¿no? Yo me imagino sectores, que ¿no? deben estar bastante preocupados, no solo él, sino muchos funcionarios del pasado que estuvieron en ese esquema de la gran corrupción, como yo le llamo, porque fíjate que esta ley, independientemente si fue o no producto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y si así fue, pues las negociaciones siempre hay moneda. Pero no solo él, te voy a hacer solo para ser responsable. También hay voces como por ejemplo Claudia Ortiz también hizo referencias de esta ley calificándola como una especie de ¿qué? Es que mira, de un arma para poder protegerlos. No, pues sí, pero y no abrir. Pero yo no sé si se han tomado el trabajo de leer la ley, porque la ley realmente es una ley bien completa y es una ley que por mucho evoluciona muchas de las disposiciones anteriores. Fíjate que, por ejemplo, en el artículo 15 de la ley, de denuncia y aviso, nos vuelve a todos los ciudadanos. Fíjate, toda persona, no dice funcionario, toda persona tendrá la obligación de denunciar ante el SINAC o ante las instituciones que lo componen a cualquier funcionario, empleado, servidor público, agente de autoridad pública, contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegalmente. O sea, nos obliga a los ciudadanos, nos da la obligación a los ciudadanos. Ya no siquiera es podrá, no, estamos obligados a ir a denunciar. Va a haber cola en esa ventanilla, bueno, entonces seguro, ¿no? Esperaría. ¿O no? Y por último, tus conclusiones, sí, por cuestiones de... Por último, establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. O sea que a partir de esto ya no hay aquello de que me salvo después de que pasen tantos años. Pero hay algo que sí los debe de tener preocupados, y es que declara que esta ley es de orden público. ¿Qué significa declarar una ley de orden público? Las leyes por lo general no son retroactivas, excepto en 2 ocasiones, dice la Constitución, cuando se declare que es de orden público o por casos de emergencia nacional. Quiere decir que si aquí el propio legislador está declarando que es de orden público la ley, eso significa que puede tener efecto retroactivo. Hay esperanza que el youtubero se vaya preso.